Buenas noches, Joaquín, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Cómo está? Sí, yo le escucho, ¿usted me escucha? Yo también, sí, lo escucho. Entonces vamos a Ah, bueno, comenzar. está bien. El tema de hoy es el gasto público. Hoy es la última videoconferencia. Gracias por conectarse, Joaquín. Sí, que estoy llegando. Sí, Y yo me venía listo imagino. por eso. Bueno, Sí. entonces vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿verdad? Kevin, espérame. Ya. La pregunta es, defíname lo que es el gasto público. Joaquín, ¿qué es el Dígame. gasto público? Bueno, son conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente o gasto de capital y servicio de deuda realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios. Sí. Son los Y gastos, respectivamente ¿verdad? para ser orientado a la atención de la presentación de servicios públicos, ¿verdad? Y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos de la institución. Las erogaciones son los gastos que efectúa el Estado, ¿verdad? Para adquirir Así, sus bienes también, instrumentales, así es. ¿verdad? Bien. ¿Cómo se clasifica el gasto público? Lo podemos clasificar Bueno, en ordinario en gasto ordinario y y extraordinario. extraordinario. Sí. Entonces, ¿cuáles serían esos gastos ordinarios y extraordinarios? Bueno, Los servicios públicos bueno, son gastos ordinarios, ajá, ¿verdad? Y también ajá. los tributos. ¿Y Que los son tarifas. extraordinarios cuáles serían? Los ordinarios son los ¿Cuáles tributos, serían? tarifas, ¿verdad? Y los extraordinarios serían, vamos a darte un ejemplo. Más adelante yo pongo los ejemplos, ¿verdad? Porque estos son gastos productivos. Pero dice, los gastos ordinarios son, por ejemplo, gastos corrientes, periódicos, nacidos de la normal producción de los servicios públicos. Y también deben ser financiados por recursos ordinarios, como las tarifas de empresas públicas o productos de monopolios fiscales. Mire, ¿Verdad? para mí, Y los gastos mire, para extraordinarios, mí, ¿cuáles ¿verdad? son? Por ejemplo, son los Son originados la guerra, por la calamidades. guerra, las calamidades, las catástrofes, ¿verdad? Y que entonces deben financiarse con recursos del crédito o gravámenes de emergencia. Es decir, como hay un fondo de emergencia para esas catástrofes, es un gasto, es una erogación, ¿verdad? Es un gasto público. Esos son gastos extraordinarios, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ver la otra clasificación. También el gasto público puede clasificarse en gasto productivo y de transferencia. ¿En qué consiste el gasto productivo? Bueno, ya le digo, Se espérame. refiere a la adquisición de bienes, ¿verdad? Y de factores para la producción de los bienes y servicios públicos. Entonces, sí. Y el gasto de transferencia ajá, son los que, y los gastos de transferencia consiste, son los que consisten en el gasto de una suma determinada a personas sin ninguna retribución al Estado y no generan un aumento de renta nacional, sino solo una diferente distribución de la misma. sí, ¿verdad? No generan un aumento porque estamos hablando de la renta nacional, ¿verdad? Sino Sí. solo una diferencia de distribución de la misma. Bien. Entonces estamos hablando de otro gasto, la transferencia es otro gasto. Pero también podemos decir, profesora, ¿Sí? ¿Sí? que ¿Perdón? podemos decir también que los gastos de transferencia son gastos en que aquellas erogaciones del Estado que no sirven para la producción de servicios No. públicos, sino que solo distribuyen con determinados beneficiarios el dinero extraído de los otros sujetos. Sí, así es. Entonces, ya estamos viendo, ¿verdad?
Otro tipo de gasto. Tenemos el gasto funcional. Otra clasificación. Y entonces, ¿en qué consiste este gasto funcional? ¿A qué rubro se refiere cuando está gastando el Estado en estos sectores? La En la educación, educación, defensa, defensa, seguridad social, salud sí, pública, justicia. exacto. Y estas clasificaciones sirven a los efectos de conocer el contenido de las funciones Sí, de la actividad financiera del Estado, pero no sí, la inteligencia de la estructura de dicha actividad. sí, exacto. Tenemos otra clasificación, los gastos corrientes y los gastos de inversión, ¿verdad? Esta clasificación de los gastos corrientes es la que prevalece en la doctrina moderna, ¿verdad? Y, y es la que aludida de los gastos corrientes y de inversión. A su vez, los gastos de corriente se distinguen en gastos de consumo y gastos de transferencia, ¿verdad? Vienen siendo los mismos. Los gastos corrientes de consumo, por ejemplo, son los gastos que sirven para la producción de los servicios del Estado, ¿verdad? Esta calificación de los gastos de consumo se deben a dichos servicios, ¿verdad? Y son bienes finales de utilidad directa para los destinatarios. Pero estamos hablando siempre, ¿verdad? De servicio. Sabemos de que si el Estado presta un servicio, ese es un gasto, ¿verdad? Que está generando el Estado. Y los gastos de transferencia, pues, volvemos a verlos, ¿verdad? Los gastos de transferencia, que son gastos, dice, son erogaciones, que era lo que usted decía, ¿verdad? Que el Estado no sirve para la producción de servicios, sino que los distribuyen a determinados beneficios, por ejemplo, el dinero extraído de los otros sujetos, ¿verdad? Estamos hablando de que captan el dinero de otras personas, ¿verdad? Por eso se transfiere. Sí. ¿Verdad? Bien. Sí. Otro ejemplo sería el beneficio del sistema de seguridad social, ¿verdad? La seguridad social consiste por lo general en que los beneficios y las prestaciones que las leyes establecen a cargo del Estado para ciertos supuestos y a favor de los habitantes, y puede comprender, por ejemplo, la renta periódica vitalicia, ¿verdad? Y a los sujetos que hayan alcanzado una cierta edad. Estamos hablando de de los pensionados, ¿verdad? Y que se hayan retirado de sus actividades de trabajo. Estamos hablando de la jubilación, ¿verdad? O del pago de gastos de atención médica y otros gastos para la salud. Ustedes saben de que hay una atención diferenciada en el seguro. A veces las personas pagan o solo para cotizar, para ir acumulando semanas, o solo para que te den atención médica, ¿no? Eso entonces es un ejemplo de beneficios de la seguridad social. También tenemos otro caso de los beneficios del sistema de seguridad social. Es decir, no se puede decir que no exista por parte del Estado la producción de un verdadero servicio, ¿verdad? Pero una tercera forma de gastos de transferencia está constituida por los subsidios. Recuerden de que si usted se enferma, usted está trabajando y usted se enferma y se va de subsidio, el Estado le va a pagar ese subsidio a usted, ¿verdad? Usted lo reporta, llena su esquelita, y entonces ese subsidio usted lo puede cobrar después, ¿verdad? Entonces ese otro gasto, ¿verdad? Que tiene, ¿cómo se llama eso? Es un gasto de transferencia, ¿verdad? Que tiene el Estado. Entonces, o subvenciones no incluidas en el sistema de seguridad social. Otro caso de transferencia, estamos hablando de los ejemplos, es el pago de los premios de juego. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la lotería, ¿verdad? Porque alguien tiene que financiar la lotería, ¿no? ¿Verdad? Alguien tiene que aportar esa plata para que se pueda invertir, porque eso es como una inversión. Se saca la lotería, se tira el papel de lotería, pero también al mismo tiempo
¿verdad? Eso va a generar un ingreso, ¿verdad? Porque está gastando. Y como estamos hablando del gasto público, esa es parte, ¿verdad? Del gasto. Pero recuerden de que hay un gasto, pero también tiene que haber un ingreso, ¿verdad? Ahora dice, otro tipo de gasto es el gasto de inversión. ¿Cómo definimos el gasto de inversión, Joaquín? El gasto de inversión, Joaquín. Se define como la erogación. Se define acción estatal destinada a la adquisición o producción de bienes instrumentales o de capital que incrementan el activo fijo del Estado y sirvan como instrumento de producción para el propio Estado de los bienes y servicios públicos. Así es, ¿verdad? Entonces, otro gasto, ¿verdad? La inversión, porque eso ellos gastan, pero es para comprar instrumentos, ¿verdad? O de capital que incrementen el activo fijo. Entonces, vamos a ver un tema que dice, ¿cuáles son las causas del crecimiento aparente del gasto público? Entonces, en la diapositiva nosotros mirábamos que la mujer va cargando está soplando una chimbomba con el gasto público, ¿verdad? Y entonces nosotros preguntamos, ¿cuál es la causa más importante que genera ese aumento aparente en el gasto público? No sé, la causa es la diferentes causas. desvalorización. No solo es la desvalorización de la moneda, sino que también tenemos el aumento real de estos gastos públicos se debe, uno, al aumento del territorio. Dirá, no, espérame. Es que mire. Real. Eso sí, pero esa pregunta que me está contestando ahorita es a qué se debe el aumento real del gasto público. Sí, y la anterior, exacto. Pero me pregunta usted cuál es la causa importante del aumento aparente del gasto público, ¿verdad? Pero es aparente. Aparente es la desvalorización de la moneda. Pero el aumento real es el aumento del territorio, el aumento de la población, el aumento de la renta nacional, ¿no? Así es. Cuando nosotros hablamos de aumento de territorio, estamos hablando de que este aumento trae consigo, ¿verdad? Ese aumento de los gastos públicos por la necesidad, decíamos, ¿verdad? De proveer a la organización. De proveer la organización política, porque si estás aumentando el territorio, tenés que aumentar la organización política de ese territorio, ¿o no? Así es. Y eso también es un gasto, ¿verdad? Así es. Nosotros hablamos de aumento de población, estamos hablando de crecimiento demográfico. ¿Verdad? Y entonces el crecimiento demográfico es otra causa de aumento del gasto público, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque se aumentan los servicios, ¿ya? Y está ligado entonces eso a la población. Al aumentar la población se aumentan los servicios, ¿verdad? También tenemos el aumento de la renta nacional. ¿Qué significa el aumento de la renta nacional? Significa que el crecimiento de la renta va a permitir al Estado satisfacer más intensamente las necesidades públicas, ¿verdad? Ya asumidas por otras que estaban quedando postergadas, ¿verdad? Así es. A nivel de renta anterior. Esto da entonces en todos los niveles, a nivel de nacional, de provincias, municipal, ¿verdad? Entonces, pero también vemos que hay un aumento absoluto y relativo. Entonces, hablemos del aumento absoluto. Pues siempre se da en el aumento del territorio de la población y de la renta nacional. Ese es un aumento absoluto, claro. De los gastos públicos, ¿verdad? Y el relativo, pero es oportuno examinar si también ha habido un aumento relativo de dichos gastos, comprobando no solo los guarismos de los gastos públicos, sino de los gastos públicos. La unidad superficial territorial. La superficie territorial, los gastos públicos por habitante y de los gastos públicos por unidad de renta nacional. Ahí está el gasto público por habitante, ¿verdad? Y de los gastos públicos por unidad de renta nacional, ¿verdad? Porque entre más población hay, más gasta el Estado.
en servicios, en Así es. esto, en aquello, ¿no? En todo. ¿Verdad? Hay un mayor incremento. Y eso es todo. Así es. El gasto público era pequeño este tema, y con eso terminamos el tema, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios. Hasta mañana vamos a hacer el examen, ¿verdad? Sí, pero son 24 horas, ya sabe, ¿verdad? A partir de las 11 se puede conectar hasta las 11 del día domingo, ¿verdad? De la mañana. Sí, de la mañana. Las preguntas están fáciles, falso verdadero, arrastrar y soltar. La misma pregunta te da la respuesta. ¿Y de qué cuestionarios son? Son de los últimos 4 cuestionarios. A partir A partir del 11. del segundo parcial, la clase. A partir del cuestionario 10, creo que, o 11, porque son, 10, ahorita 11, llevamos. 12, no. 11, 12, 13 y 14. Ah, correcto, está bien. 11, 12, 13 y 14. Sí, Sí. son las 4 últimas clases, ¿verdad? Perfecto. O sea, el día del segundo parcial se hizo clase también, entonces a partir de esa clase, ¿verdad? Okay. Está fácil, está fácil. No viene nada del otro mundo porque la misma pregunta te da la respuesta, ¿verdad? Bueno. Entonces, suerte, Joaquín, y muchas gracias por haberse conectado, como siempre, lo miro bien cansadísimo. Sí, sí, lo que pasa es que salió así lo puro. miro. Entonces, vaya a descansar y le agradezco mucho. Pues no sé, ¿verdad? ¿Qué clases irán a llevar el próximo cuatrimestre? Sí, no sé. Yo ignoro, ¿verdad? Sí, Pero de todas maneras siempre estoy a la orden y a la disposición. Ahí estamos, Y profesora. espero Gracias que si nos toca estar otra vez gracias. nuevamente, que nos conectemos a la videoconferencia. Porque ahora esta vez sí van a poner inasistencia. Así como el reglamento dice, a las cuantas inasistencias perdés el derecho a examen, perdés la clase. Entonces hay que tener cuidado con la videoconferencia. Es importante, pues no podemos retroalimentarnos porque ahí nadie participa, ¿verdad? Y eso es parte del proceso de enseñanza. Bueno, no lo quiero aburrir. Buenas noches. Dele. Se está cayendo. Sí. Buenas Mucho noches. gusto, Joaquín. Buenas noches. Igual. Está bien.